placer. Ahora sí, formalmente. Buenas tardes. Tenemos 10 minutos, charlemos un poco. Primero, ¿se privilegió a los jubilados en lugar de los bancos o los jubilados fueron una variable de ajuste muy importante en este último año y medio? Primero, la calidad del discurso, la calidad de la democracia hace a la veracidad de tus palabras. Tu pregunta tiene una respuesta categórica, contundente. Aquella promesa electoral de 2019 de Alberto que iba a, ¿te acordás?, a desarmar el ELIC para aumentar a los jubilados un 20%, no ocurrió. No hay ninguna forma de dibujarla, no ocurrió. El salario, el haber medio de los jubilados perdió contra la inflación, perdió groseramente contra la inflación en este año y medio, y la cantidad de pasivos remunerados del Banco Central, el IC, no importa muy bien la technicality, se duplicó. Así que no pasó nada de aquella promesa. O sea, no solo no se redujeron los intereses en los que se pagan del ELIC, sino que se aumentó la bola que en algún momento habrá que Los intereses que se pagan del pagar. ELIC son 3 puntos del producto, que son emisión. O sea, la verdad que estamos incubando ahí una bomba de tiempo, estamos postergando los efectos de ese pasivo. El otro día, déjame hacerte una reflexión más general. El otro día, Paulino, me tocó, no sé en qué circunstancia, viendo algún programa de historia, ver los discursos de campaña electoral de Angelos y Menem, que fue la primera que me tocó. 89. Y viendo ahora los discursos de la vicepresidenta y del presidente, esto también es pérdida de calidad institucional democrática. Esto de que en la campaña el nivel de agresividad, como vos decís, creo que vos haces una reflexión clave, mucho pasado, nada de futuro. Esto de que la campaña sea la excusa para vale cualquier cosa, vale decir cualquier cosa, sin ninguna rigurosidad, sin ninguna contrastación con la realidad, hablar de promesas incumplidas y vanagloriarse como si se hubieran cumplido, como la de los jubilados, o mezclar, hacer la ensalada que hacen con los datos de deuda. Me parece que ahí hemos retrocedido, ¿no? Ahí Macri ayer, que reaparece en público, le endilga a Alberto Fernández haberse endeudado más en 18 meses que durante todo el gobierno suyo los 4 años anteriores. Usted fue el último ministro de Economía. ¿Cuál es la realidad de la deuda? Sí, bueno, también esos datos son públicos, no hay mucha discusión posible. Lo que dice Alberto Fernández tomó más deuda que Macri en 4 años. En 2 años tomó hizo más proporcionalmente más deuda que Mauricio en 4 años. O sea, tomó más de la mitad de la deuda de Mauricio. Es fácil. Alberto tomó en un año y medio 30.000 millones de dólares. Aumentó la deuda en 30.000 millones de dólares. En el periodo presidencial de Macri, 70.000. O sea que Alberto toma a razón de 20.000 por año. 30 en un año y medio, 20 por año, Mauricio a razón de... bueno, ahí le podría decir, menos de 20. Estamos en una pandemia, todo el mundo necesitó financiamiento, no hemos reestructurado una parte del acuerdo de deuda más importante, que es el del Fondo Monetario Internacional. Vamos por partes. Déjame darte algunos datos para ser bien riguroso en la respuesta. Primer periodo de Cristina, ¿sí? Sí. No aumentó la deuda, se fugaron 80.000 millones de dólares. Repito, se fugaron, formación de activos externos, 80.000 millones. No 2007-2011. 2007-2011. ¿Sabés por qué se fugó? Porque la fuga depende de la confianza en el sistema financiero. No había cepo, se fugaron y no aumentó. ¿Sabés por qué no aumentó la deuda? Porque no había déficit heredado de la post-crisis del 2005. Segundo periodo de Cristina, la deuda aumentó 42.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto fue la fuga? 0, porque puso el cepo a los 3 días de ganar la elección. ¿Sabés por qué aumentó la deuda? Porque tuvo déficit, porque pasó de un déficit, de un superávit de más 4 a un déficit de menos 4 puntos del producto. Con lo cual, estas historias de piratas, Paulino, que la deuda es para que se fugaron, como hay un pirata agazapado abajo del mostrador esperando que entre la deuda es por déficit. El que genera la deuda es el que genera el déficit. Y Cristina dejó un déficit de 4 puntos del producto habiendo heredado un superávit de 4. Entonces, para pagar ese déficit, el gobierno de Mauricio Macri se tiene que endeudar mientras lo va bajando. Fue imprudente, podemos discutir, pero no fue por la fuga. Este gobierno de Alberto tiene fuga cero. ¿Sabe por qué tiene fuga cero? Porque hace un cepo cada vez más estricto. Y la deuda aumenta 30.000 millones de dólares en un año y medio. ¿Sabes por qué? Porque tiene déficit. Así que esta tergiversación de la realidad, este manejo de datos parciales, fantasiosos, yo creo que baja tanto la calidad del debate público que después el votante no entiende nada.
Y entonces terminamos perdiendo calidad democrática, calidad institucional, bienestar, que al final depende de esas instituciones. Mientras lo escuchaba la Cunza, dos o tres cosas, ¿no? La primera es, hablando de la degradación en el debate público, ¿la economía está siendo discutida o no? No, porque ¿sabes qué se discuten, Paulino? Eslóganes, ¿no? Eslóganes, yo hice tal cosa, como si yo hiciera algo con el dinero público, ¿no? Con la emisión no genera inflación. ¿Por qué? Porque emitimos el viernes y miramos la inflación el lunes. Ah, viste que no genera inflación y canchereamos con eso el año pasado. Entonces, 9 meses después aparece la inflación. Vivir con lo nuestro y después no le podemos vender nada a nadie. Lo que necesitamos más Estado. Más Estado, ¿cómo se financia más Estado? Se financia, hay tres formas nada más. Deuda, impuestos o emisión, o sea, inflación. O sea, que vamos a hacer más Estado Bueno, a costa de qué. No, heredamos un sistema de salud como si crear un ministerio fuera la solución. ¿Sabes qué? Creemos un ministerio de la felicidad, ¿no? Heredamos un sistema de salud naufragado. ¿Qué se creó en 3 meses el sistema de salud? En 3 meses. lo último, Son inverosímiles realmente. ¿el dólar te ocupa y te preocupa? Sí. Esta es la razón. ¿Vos crees que hay tensión ahí muy perturbadora por delante que se ha manifestado el dólar hoy en 183 en el mercado paralelo, pero la cerrazón, no están operando los operadores de bolsa, para los particulares, etcétera? ¿Qué estás viendo ahí? Te hace una reflexión nada más, porque debemos tener poco tiempo. Tenemos los términos de intercambio, o sea, la soja a niveles récord, ¿sí? Sí. Este año, a nivel más de $500 por tonelada, llegó a 600. La Argentina, en lugar, debería estar discutiendo a qué velocidad va relajando el cepo. Lo único que hacemos es apretarlo. Lo único que hicimos en este año y medio fue cada vez hacerlo más riguroso. Tenemos un problema severo porque nadie nos cree nada, entonces todos los que tienen un dólar lo quieren sacar y nadie quiere entrar voluntariamente. Bueno, algo no está funcionando, no está funcionando. Esa credibilidad, ese futuro, esa falta de proyecto, falta de plan, pongamos el sustantivo que quieran, con el fondo, sin el fondo, el propio, autóctono, lo que quieran, pero muestren un plan donde vamos a poder acumular reservas y van a ingresar más dólares de lo que salen, porque si no, no vamos a salir nunca de acá. No vamos a poder levantar nunca el cepo. No hay ningún país que se pueda hacer Lo que dijo del fondo, etcétera, de los tiempos, me apuran, qué sé yo, ¿crees que es una autodefensa o...? Mira, que haga el ritmo que quiera, pero ya lleva un año y medio, ¿no? Lleva un año y medio. Y nadie sabe bien cuando dicen no, que va a invitar a la oposición. Encantados, pero que nos cuenten cuál es el plan, porque no se sabe cuál es el plan. El fondo tampoco sabe, está esperando. ¿Qué es un plan? Un programa, repito, la semántica es lo de menos. ¿Cómo va a bajar el déficit? ¿Qué impuestos va a cobrar? ¿Qué gastos va a perdurar? ¿Cómo va a pagar las jubilaciones? ¿Cómo van a ser las tarifas? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuánto va a emitir? Bueno, eso es un programa arriba de la mesa que le dé certidumbre al sector privado, el inversor, el que genera empleo. Hoy no sabe si el año que viene si va a poder importar neumáticos, si va a poder exportar carne, cuánto va a ser sus costos, cuánto salario va a tener que pagar, si Moyano le va a poner un camión en la puerta. No sabe nada. Entonces, si no sabe nada, ¿cómo va a contratar a alguien? El pizzero de la esquina no sabe si ahora le aumenta la demanda porque salimos de la segunda ola y si viene la tercera puede suspenderlo o no, o tiene que pagarle doble indemnización. El que tiene un camión tiene que hacer 600 kilómetros para comprar un neumático, entonces no. El que tiene que criar ganado vacuno, lo cría hoy, 3 años para vender un novillo y va a poder venderlo o le van a clausurar las exportaciones de carne. Eso tiene que hacer la política pública. Hernán, gracias como siempre. Un placer. Enorme placer. Dejamos una charla más extensa, que bien vale, para dentro de poquito, si puede ser. Vale.